Deo gracias. Damos inicio este sábado nuevamente a su programa. Queridos amigos, muy buenas noches. Buenas noches, José. Estamos con todas las ganas para poder compartir hoy en este programa. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, Radio Escuchas. Agradecido siempre a Radio María por tener esta oportunidad y a la providencia de llegar a ustedes. Y hoy con un tema bastante serio, y les pedimos la mayor predisposición y apertura de alma para escuchar este mensaje. Así es, como bien dices, José, hoy tenemos un tema que nos ha contristado bastante en estas últimas semanas. Pasado ya más de 12 días aproximadamente desde lo que ha ocurrido, y por ello es que también vamos a dedicarle todo este programa que sea un acto de desagravio, un acto de reparación, porque es necesario alzar la voz como miembros vivos de esta Santa Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, nuestra oración primera queremos que sea dedicada como acto de desagravio a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Redentor, Jesús sacramentado, postrados ante vos y con el rostro cubierto de confusión, os pedimos humildemente perdón de tantos ultrajes que recibe vuestro corazón en este sacramento de vuestro amor y de los pecados de todos los hombres. Lleguen a vos nuestras voces y suba hasta vuestro santo tabernáculo el doloroso clamor de expiación y arrepentimiento que el pesar arranca de nuestro contrito corazón. Ah, Señor, la mayor parte de los hombres os desconocen, os olvidan, os menosprecian y no cesan de llenar la medida de sus iniquidades con vuestros ultrajes, pisoteando vuestra ley santa y posponiendo vuestra adorable voluntad. Quisiéramos borrar todos los pecados y las ingratitudes de que habéis sido víctima en este sacramento de amor. Oh Dios, ultrajado y tan vilmente ofendido, en presencia de tan negra ingratitud, venimos arrepentidos a daros satisfacción pública por todas las irreverencias interiores y exteriores que nosotros mismos hemos cometido en vuestra presencia y en vuestras iglesias, y por todos los malos ejemplos dados en ellas. Perdón, Señor, perdón. Por el poco celo que hemos tenido en acercarnos a la Sagrada Mesa y en asistir al santo sacrificio de la misa, perdón, Señor, perdón. Por nuestra poca preparación y devoción en recibiros en la Santa Comunión, y por nuestra negligencia en visitaros. Perdón, Señor, perdón. Por todos los ultrajes que os hemos hecho o en los que hemos tenido alguna parte. Perdón, Perdón, Señor, perdón. Por todas las afrentas y menosprecios que habéis sufrido en este augusto sacramento desde su institución y sufrís cada día en todo el mundo de los cristianos, de los herejes y cismáticos, de los infieles y ateos, en fin, de todos los que continuamente están dispuestos a ultrajaros. Perdón, Señor, perdón. Por las comuniones sacrílegas. Perdón, Señor, perdón. Por los horrendos atentados contra la Santa Hostia. Perdón, Señor, perdón. Por el menosprecio de que sois objeto por parte de los cristianos que no quieren recibiros en su alma. Perdón, Señor, perdón. Por las burlas y mofas sacrílegas de la prensa impía. Perdón, Señor, perdón. Por los crímenes de los pecadores. Perdón, Señor, perdón. Por el odio de los impíos. Perdón, Señor, perdón. Por las blasfemias que se profieren contra este sacramento. Perdón, Señor, perdón. Por las inmodestias y reverencias que se cometen en vuestra presencia sacramentada. Perdón, Señor, perdón. Por los amargos desprecios con que soy rechazado. Perdón, Señor, perdón. Por el olvido e ingratitud de los hombres. Perdón, Señor, perdón. Por vuestro desamparo en el sagrado tabernáculo. Perdón, Señor, perdón.
por los pecados de vuestros ministros y almas consagradas, Perdón, Señor, perdón. por nuestros pecados y los de nuestros padres, hermanos y amigos. Perdón, Señor, perdón. Oh dulcísimo Jesús, que habéis querido quedaros con nosotros en el admirable sacramento del altar para dar a vuestro Padre una gloria sin límites y a nosotros el dulcísimo alimento de la vida inmortal. Concédenos llorar con un corazón verdaderamente contrito tantas injurias como recibís en este adorable misterio e inflamad nuestros corazones en el más ardiente celo, a fin de reparar dignamente tantos oprobios a que os exponéis por amor a las almas. Señor, Señor, al irnos, os dejamos en el sagrario, al lado de vuestro amabilísimo corazón, los nuestros tan pobres y desvalidos. Son vuestros, Señor, y queremos que lo sean eternamente, en amor de pureza, en amor de humildad y obediencia, y sobre todo en amor ardiente a vuestra adorable Eucaristía. Así lo esperamos. Así sea. Amén. amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que esta oración llena de amor a nuestro Señor Jesús, pues de algo sirva, siquiera para reparar un poquitito de todo el mal que se ha hecho. Nos estamos refiriendo, queridos amigos, a lo que ha acontecido en la inauguración de apertura de las Olimpiadas 2024, que muchos ya han debido enterarse, seguramente, José. Y al inicio de esto queremos manifestar y hacer conocer también que la Iglesia Católica en Bolivia, así como muchas conferencias episcopales en muchas partes del mundo, han sacado comunicados de repudio, de rechazo a estas representaciones blasfemas que se han realizado. Este comunicado dice, por todo lo que ha nacido de Dios, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Una parodia, nos dicen nuestros obispos, haciendo alusión a la última cena exhibida durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, ha suscitado la indignación de los católicos y la comunidad cristiana en general. Desde la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, lamentamos profundamente lo sucedido, porque constituye una clara vulneración del derecho a la libertad religiosa y una ofensa a nuestra fe. Siempre hemos planteado que la base fundamental del relacionamiento entre las personas debe ser el respeto, y lo sucedido en la inauguración de los Juegos Olímpicos no es una manifestación de pensamientos o ideas, es una clara agresión al sentir religioso de millones de personas. Se ha tocado la sensibilidad religiosa de todos los cristianos, por lo cual rechazamos la parodia de la última cena y pedimos a todos los creyentes y las personas de buena voluntad a expresar su rechazo a este acto de manera pacífica, pero clara. No se puede pedir inclusión y tolerancia siendo intolerantes y irrespetuosos. Sabemos que vivimos tiempos difíciles por diferentes circunstancias, pero nuestra fe es inquebrantable y debemos mantenernos firmes en lo que creemos. Es la fe que nos da la esperanza en días mejores, por eso debemos cultivarla y mantenerla viva. Que el Señor de la vida nos guíe y fortalezca, firman los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana. Bien, y ahí, escuchando justamente lo que nos piden nuestros obispos, es que nosotros hemos querido dedicar este programa a poder explicarles sobre el tema del pecado y la blasfemia con el que vamos a dar inicio. Sí, evidentemente, y queremos en atención a esta convocatoria de nuestros príncipes de la iglesia, de nuestros obispos, sobre todo vamos a tratar de ser en el corto tiempo que tenemos lo más claros y concisos, de tal manera, primero, si le parece, hacer entender, comprender el pecado de blasfemia que se cometió en
en este acto inaugural, para luego, a manera de reparación, también recordar y fortalecernos en la fe en lo que significa el mayor legado que Dios nos ha dejado, que es asimismo el presente en la Sagrada Eucaristía hasta el fin de los siglos. Así es, su presencia real y viva, el culmen de nuestra iglesia, que es la parte más álgida de todo esto que se ha visto, ¿no? Y que pues atenta a todos los creyentes, especialmente a Dios. Eso vamos a entender. Adelante, José, con este tema de la blasfemia. ¿Por qué es blasfemia? Lo que tenemos que entender, porque muchas veces sí hemos escuchado el término blasfemia, y vamos a tratar de ser bien puntuales. Un poco yo me voy a regir, me voy a sujetar primeramente a lo que a nosotros como católicos nos rige en cuanto a normativa. Partiendo del derecho canónico que fue promulgado por San Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, y por si acaso sigue vigente hasta ahora, el mismo se subdivide en diversos títulos, ¿no? La parte dedicada a las penas por cada uno de los delitos, fíjese, delitos. Y estamos hablando de un código, de un derecho especializado por materia, pero que es equiparable al código penal que tenemos nosotros, que rige nuestras relaciones entre hombres en la sociedad civil a la que pertenecemos. En lo mismo en materia de este código de derecho canónico, y señala puntualmente lo siguiente: en cuanto a la descripción de los delitos contra la religión y la unidad de la Iglesia, dice, extraje solamente para el punto concreto, dice, la gravedad específica de un pecado, se mide por el objeto contra el que se peca. Hay pecados contra la divinidad, como la blasfemia, de entrada la tenemos clara, ¿no? Este acto del inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un acto contra la divinidad, como la blasfemia, por ejemplo. Pecados contra la humanidad de Cristo, considerada en sí mismo, como el de los que le escupieron o crucificaron, y pecados contra la humanidad de Cristo oculta bajo las especies sacramentales. Los pecados de los dos primeros grupos son de suyo más grave que la comunión sacrílega. O sea, partimos del hecho de que el acto inaugural de los Juegos Olímpicos viene de ser en sí tal vez el pecado de blasfemia más grave y ofensivo, porque es directamente hecho contra la divinidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, y yo felicito a sacerdotes valientes que han estado saliendo de distintos países diciendo las cosas como son. Y laicos también, laicos que tienen presencia en redes sociales. Ustedes pueden acceder. Esto ha causado un revuelo realmente, porque no es a la ligera tomar una ofensa así, ya contra 2.4 mil millones de cristianos en el mundo, pero sobre todo porque vamos a puntualizar aquí, señora Lisa, de que el pecado no solamente contra los creyentes, la masa de los creyentes, sino por la gravedad que acabamos de reflejar en la normativa, es la ofensa hecha a Dios. Exactamente, ¿no? Ahí queremos hacer un resumen de estos episodios que se han ido desarrollando, los episodios más lamentables y también extraños en esta ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Hemos estado analizando, aunque realmente resulta, o sea, es un culto al feísmo, o sea, todo esto que hemos visto. El ver, para nosotros, un poquito hacer análisis y poder tratar de transmitir esto, queridos amigos, y un análisis breve, no ha resultado bonito, digamos, ¿no? Porque realmente cuesta esta exaltación del feísmo que se ha tratado de imponer a lo largo de toda esta 5 horas de ceremonia, de apertura. Perdóname, y no hablemos solo del feísmo. Partamos del hecho
de que en sí en la manera en que ha sido contextualizado todo este acto inaugural, ya por, la- por, por las escenas ofensivas que contiene, ya, no tienen nada, la mayoría de todos los críticos y de los que han analizado este tema, Exactamente. no contienen nada que tenga relación con los juegos deportivos, con el deporte, no tienen nada que ver. Nada, ¿no? O sea, en resumen, y a mi manera de ser, creo que lo hemos ido conversando en micrófono off nosotros, tenemos incluso la percepción de que es yo soy abogado y en materia jurídica hay una figura legal que se llama apología del delito. Es esto, hacerlo público, ¿no? Ufanarse y decir, yo he cometido tal delito, tal crimen de esta manera, así. Es lo mismo, señores, amigos. Es una exaltación de todo lo pecaminoso y Pero malo en la humanidad, en la historia de la humanidad, y eso vamos a ver los orígenes, ¿no? Sí, es como una recopilación que es demoníaco, como esto presenta la palestra, y una reivindicación del resumen de la maldad que expulsa y vomita a conocimiento y a vista de todos, el mal que a la vez de un proceso secular se ha venido ofendiendo en principales hechos, hitos históricos que han dañado la iglesia, que han apuntado a destronar a Dios de la vida del hombre. Así concretamente. Yo era totalmente ignorante respecto a este tema del sistema o ideología woke. Y es prácticamente lo que esto refleja. Así y en las definiciones es como que una ideología de reivindicaciones de derechos, pero totalmente orientada específicamente a ofender la figura central de Dios y la Iglesia Católica. Totalmente, ¿no? Y parten justamente con un inicio, han ido poniendo como partes, ¿no? De telones, toda una obra, digamos, que ellos han generado, donde cada parte tenía sus diferentes representaciones. Sí, está como que demarcada como por hitos, empezando por palabras talismanes, ¿no? Parten de tres cosas que son pilares de la revolución, José, ¿no? Y parten de libertad, ¿no? Con la consigna de libertad y tal cual, hacen toda una representación de lo que fue la Revolución Francesa. Es increíble, pero han revivido todos esos episodios así, con imágenes totalmente, parecían reales, ¿no? No, sí. Toda la representación que se hizo. Hasta ¿cómo le digo? Pues una explosión sanguinolenta, así Sí, pues, o sea, ha sido eso, la Revolución Francesa ha sido un periodo de la humanidad en decadencia en su tiempo, que se extiende hasta nuestros días, pero donde la sangre corría a montones, ríos de sangre, y eso es lo que han mostrado. Sobre todo del periodo del terror que se llama, ¿no? En la Revolución Francesa. Pero donde se perseguía a la iglesia, donde se perseguía a todo el clero, se mató a sangre fría, se guillotinó a mucha gente. Y aquí, ¿sabe qué? Tocan, perdóname, aquí tocan sobre todo la figura insigne de la reina María Antonieta, ¿no? Exactamente. Todo el mundo sabe, y está en los libros de historia, que, bueno, pues María Antonieta, esposa de Luis XVI, que fuera el rey destronado, ¿sí? Luis XVI era un hombre débil de carácter, pusilánime, ¿no? Pero la persona que más representatividad tenía en cuanto a lo que era una auténtica liderazgo, nobleza de alma, era la reina María Antonieta. Quienes hoy en día, por ejemplo, aún no siendo súbditos ingleses o de la Gran Bretaña, quienes no han llegado en algún momento pues, a tener alguna admiración, algún enlevo, alguna consideración respecto de la reina Isabel, que partió no hace mucho, el año pasado. Pues fíjense, para hacer un paralelismo, la reina María Antonieta de Francia era una persona que igual expresaba y reflejaba
mucho de las más altas cualidades humanas, ¿no? Y justamente toman esta reina decapitada, ¿no? Para empezar, la Católica mofa. además, pues, ¿no? Católica, por supuesto, era una reina católica y obviamente hacen una exaltación entrando a lo que también tiene que ver con la palabra igualdad, porque esto es decir, son tres pilares de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, esas tres cosas de inicio nos las muestran a través de toda esta desarrollo, o sea, imágenes montadas que han hecho. Y no era una sola imagen, ¿no? Viendo toda la representación de esta reina decapitada, sino era en todas las ventanas de esa construcción que seguramente es un palacio, parecía un palacio, ¿no? Pero ahí en todas las ventanas aparece esta imagen de esta reina decapitada y al son de un rock pesado, así metalero, satánico totalmente, y se empieza a mostrar que de esas ventanas empieza a derramarse sangre hacia raudales. O sea, algo macabro y espantoso. Pasa la diosa libertad por abajo, ¿no? Uh-huh. Ese es un aspecto. Bien, entonces esto definitivamente nosotros que venimos trabajando hace bastante tiempo con este tema de la revolución y hay algo que se contrapone a todo esto, ¿no? Totalmente contrario a esto, quienes vamos por todos a exaltar todas las virtudes y valores cristianos, estamos en lo que se conoce, como bien decía el doctor Plinio en su libro Revolución contra Revolución. Plinio Correa de Oliveira. Correcto, el doctor Plinio Correa de Oliveira mostrar lo que es la contrarrevolución, que está a la cabeza precisamente de la Iglesia, que en estas demostraciones se quiere definitivamente decapitar, hacer caer y mostrar todo lo contrario a lo que la Iglesia siempre hace. Si me permite, no olvidemos, como paréntesis aquí, para puntualizar este aspecto, apuntalarlo en sí, el proceso 5 veces secular que el doctor Plinio refleja en su libro Revolución contra Revolución, es un proceso que atinge de crisis único, total, que abarca sobre todo la sociedad cristiana occidental, que es la que ha recibido la herencia del catolicismo, ¿verdad? Y que en uno de sus primeros hitos fue la Revolución Protestante, que fue una negación de la autoridad eclesiástica. Dios sí, pero el Papa no. En la Revolución Francesa, lo que apuntala el golpe revolucionario acá es directamente una rebelión de las potencias humanas, inspiradas sobre todo, movidas por el orgullo y la sensualidad, contra la autoridad civil, social, legítimamente instituida, que en su momento era la nobleza. ¿No ven? Correctamente, ¿no? Por eso muestran también. Y esto va a llegar mucho más adelante, donde se puntualizará el tema del ateísmo y finalmente el prohibir, que también emergió de la Revolución de la Sorbonne de Francia en los años 60. Y que hoy se lee hasta en las calles de nuestras ciudades. Cerca de mi casa hay un letrerito, ¿no? Ahí que, así, exactamente, jóvenes seguramente, que no razonan mucho, pero ponen eso como una consigna de vida seguramente, que nos ha llevado a la decadencia que hoy estamos viviendo, lamentablemente, y esa decadencia ha sido fielmente reflejada, lamentablemente, en la apertura de estos Juegos Olímpicos. Algo que yo creo que desde niña a mí me ha gustado siempre ver, porque es algo hermoso, ¿no? Siempre eran eventos hermosos desde la inauguración hasta todo el desarrollo de los Juegos. Que evocaban una unidad fraterna, digamos, países, ¿no? del convivio en torno a una actividad tan sana como el deporte. Pero ahora totalmente tergiversado. Totalmente, bien. ¿No? Después de estas tres consignas que se han manejado, libertad, igualdad, fraternidad, en la parte de la consigna de la fraternidad, sí, reconocemos, ahí empiezan a entrar las delegaciones, ¿no? Pero también, de fondo, ¿qué se veía? O sea, de fondo de la entrada de estas delegaciones que hacían su representación en unas barcas, entraban por el río Sena, ¿no es cierto? Ahí se desplegó todo esto, pero de fondo habían unas imágenes que estaban emergiendo del agua, solo las cabezas, mujeres principalmente, y después también de fondo habían una especie de alas
que luego en la noche se convierten en luces que parecían ojos, ¿no? Malignos. Algo así, eso estaba de fondo siempre. Entonces, bueno, esas cosas ya las van afirmando en las otras partes de este. Concretamente, la libertad aquí se lleva al extremo del libertinaje. ¿Verdad? El tema de la igualdad, precisamente se pretende equiparar una serie de sistemas de géneros afianzada en la lucha de clases, reivindicaciones de derechos de ciertos grupos minoritarios, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero, en fin. Bien, escenas, como tú dices, ¿no? Es una exaltación, lamentablemente. Tú hablabas orgullo y sensualidad como los paradigmas de la revolución, ¿no es cierto? Las fuerzas motrices. Las fuerzas de la motrices, y es eso lo que nos muestran hoy a través de todas estas escenas que han sido tan ilustradas, demasiado, ¿no? Donde se ven cosas de obsesiones ya que tienen que ver con la parte sexual, porque estos personajes, que eran 3, que se les ve en una biblioteca inclusive, apuntan premeditadamente a mostrar los títulos de libros, ¿no es cierto? Y estos libros, todos con contenido, obras literarias, todas obras orientadas que con un solo contenido de exactamente, sí, libertinaje sexual, libre y restricto, y como que lo muestran también, ¿no? Al final esta representación cierra con estos 3, mostrando un hombre, una mujer y otra persona. Lo que hoy se llama poliamor, ¿no? 3 juntos no tienen nada de malo, ¿no? Están ahí, listo. Tienen algo, una relación, una orgía privada. Realmente cosas totalmente fuera de lo que es el deporte. Bien, después teníamos la parte esta de la sororidad, después de la fraternidad, donde dije entran las delegaciones, sí, exaltan la palabra sororidad. Y allí, tristemente... Y ensalzan figuras, ¿no? Ajá, exactamente. Figuras femeninas. Femeninas, todas, de personajes que de alguna forma nos dicen, es el empoderamiento femenino. Esa palabra que hoy se utiliza tanto, donde resaltan personajes como Simone de Beauvoir, y esta es la madre del feminismo que hoy conocemos, pero además esta mujer lamentablemente exaltó también en su tiempo la pedofilia, pero la muestran ahí como una figura que hay que, digamos, aplaudir, lamentablemente. Lo mismo a Giselle Halimi, quien es una mujer que estaba a favor del tema de la muerte de los inocentes. Giselle Halimi, después Paulette Nardal, que también promovió el feminismo negro. Está también Louise Michel, otra mujer. Son 4 de las 10 que van mostrando ahí unas imágenes que emergen del mismo río, unas imágenes doradas, ¿no es cierto?, de mujeres. Una anarquista en la Comuna de París. Y fueron descartadas figuras maravillosas de mujeres francesas, José. Que aportaron no solamente a la cultura, a la civilización, a la ciencia, al progreso de la civilización francesa, sino del mundo. Del mundo. Madame Curie. Exactamente, profesional, científica, que fue descartada totalmente. La Pucelle de Orleans, Santa Juana de Arco, que estuvo a la cabeza del ejército francés. Ni se las mencionó tampoco a Teresita de Lisieux, que fue llamada doctora de la iglesia, ¿no? O sea, estas mujeres grandes de Francia y positivas además, íconos que merecen ser imitados, pues fueron totalmente descartadas en esta exaltación de lo femenino a través de figuras que realmente le han hecho y le siguen haciendo más bien daño a nuestra humanidad. Así es. Bien, otra palabra, bueno, y a través de esta palabra sororidad, ¿no?, que hoy es utilizada exclusivamente por estos grupos de feminismo. También se resalta la palabra festividad, ¿no? Ahí en medio de toda la celebración esta que hacían de apertura, aparece la palabra festividad, y allí una de las escenas más horribles, y es a la que queremos referirnos con mayor profundidad, por la cual todos los cristianos católicos nos hemos sentido realmente ofendidos,
al extremo de haber llegado a lo que hemos comenzado explicando, la blasfemia. Esta escena horrible, pues todos la han visto, es una imitación del cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci, donde se representa lamentablemente la figura central por una lesbiana, una mujer bárbara, no recuerdo bien el apellido en este momento, pero una mujer lesbiana, ¿no? Que está ahí haciendo, ocupando esa figura central de este telón, de este cuadro, y bueno, alrededor, rodeada por gente, todos, lamentablemente, personas bueno, de los tantos géneros que hoy se conocen, lamentablemente De ahí, orientación sexual diferente, ¿no? diferente, dudosa, drag queens y bueno, incluso Gente niños trans al medio. y un niñita, ¿no? Que se destaca ahí también, que es mirada depravadamente por uno de los que está ahí alrededor de esta mujer. Bueno, fue una escena realmente espantosa, horrible, que a nadie, absolutamente no creo que haya habido nadie que no se haya dado cuenta inmediatamente de lo que estaban queriendo mostrar, José, y lo que estaban queriendo denigrar, ¿no? Porque no pueden tomar una escena que es la última cena específicamente para hacer esta demostración depravada, ¿no? De una sociedad que está en decadencia, como bien hemos dicho, para hacer toda esta demostración de las ideologías más recalcitrantes que hoy existen lamentablemente en nuestra sociedad. Y después de esto viene unido, lamentablemente, en esta especie de pasarela que se convierte, esa mesa donde estaban, se convierte en una pasarela, donde se presenta en bandeja, lamentablemente, un Baco vestido de azul, o El pintado de dios azul. Dionisio o Baco, ¿no? Sí, sí. ¿No? Que canta y hace unos movimientos voluptuosos ahí en medio de toda esa escena. Bueno, totalmente depravado y asqueroso, no hay otras palabras para definir aquello, pero y por todo eso desfilaban todo tipo de personajes además, ¿no? En esa supuesta mesa que luego se convierte en pasarela. Y los actos afectivos que se demuestran ahí en cámaras, o sea, Con personajes semidesnudos hombres con inclusive, hombres, hombres, por mujeres delante. barbudas, ¿no? Mostrando toda esta corriente del transgenerismo que existe hoy en nuestro mundo, lamentablemente, y que, bueno, ahí está en pantallas para quienes van a poder seguirnos por YouTube, nuestra página de Ogratias, pueden ver las imágenes que están ahí haciendo alusión a todo lo que se va pasando en las pasarelas, escenas espantosas y totalmente depravadas, queridos amigos. Debemos partir del hecho de quienes, como decíamos al inicio, y por lo que señala el Código de Derecho Canónico, nuevamente, la gravedad de un pecado se mide por el objeto contra el que se peca. Sí, ¿cuál tiene más gravedad? El ofender, por ejemplo, a un padre de familia. O si yo me voy por la calle y le doy una bofetada a un teniente de la policía. Uh-huh. O si peor, yo soy irreverente e insulto a un sacerdote, a mi párroco. Y de ahí por delante, ¿no? O me voy a la casa presidencial e insulto al presidente. Fíjense ustedes que la gravedad se va modulando respecto de la persona que es ofendida. Y es por eso que al tratarse de un pecado de blasfemia que atenta y ofende directamente a Dios, que es infinito, y que justamente por no haber ningún otro medio de reparación humanamente posible y a nuestro alcance, ni de uno ni de todos los hombres que existieron, existirán y hasta el fin del mundo, es que el propio Dios tuvo que encarnarse y Él, a través de la misión redentora, Él redimir al género humano. ¿Sí? Ahora, ese buen Dios mismo,
es ofendido. Para otras religiones o expresiones de fe en el mundo, Cristo tal vez no pasa de ser un profeta insigne, un hombre santo, un iluminado, pero para el cristianismo, el catolicismo, es Dios humanado. Ujú. Ese Dios humanado, hace unos días, ese mismo Dios humanado que hace unos días hemos celebrado la conmemoración litúrgica de la transfiguración en el monte Tabor, donde Dios delante de tres de sus discípulos, eh, Descubre su divinidad de alguna forma, sí. descubre su divinidad. Ujú. Descubre su divinidad, se muestra a él como el Hijo de Dios, como Dios. Y ese mismo Dios que luego va a venir a instituir la Sagrada Eucaristía para quedarse entre nosotros. O sea, el legado es divino y es contra lo más sagrado que se ha ofendido. Exactamente, ¿no? Eso es lo que queremos hacerles notar, queridos amigos. Bueno, ya hay otras partes en todo el desarrollo de esta inauguración, con palabras que siempre resaltan ahí entre telón y telón. Oscuridad es la otra que se resalta, y allí se muestra al son de la música esta imagen, ¿no? Que es una letra totalmente atea, que habla de un mundo sin Dios, Un mundo anárquico, ¿no? anárquico, sí. Sin autoridades, sin religiones, Exacto, ¿no? sin... Allí el presentador que leía el guión dijo que esto es un baile profundamente revolucionario, con todas las escenas que iban mostrando, anticlerical, antipatriótico, es un homenaje que han querido hacer a la cultura francesa, a Belcebú, así declarado, a la máscara de hierro, al fantasma de la ópera, ¿no? Con este personaje, este jinete que entraba, ¿no? Como capa utilizó la La bandera bandera de la olímpica, olímpica, y era una cara de este jinete que según el sin rostros, Apocalipsis ¿no? es la muerte, no tenía rostro, ¿no? Sí. Cosas muy Siniestro. siniestras, ¿no? Y ya cuando le seguían todas las banderas de los países por detrás de este desfile, Sí. pues ahí se veían de fondo justamente esas alas que se iluminan y A manera parecen de dos ojos, ojos ojos malignos. demoníacos que estaban controlándolo todo. Sí. Eso, o sea, realmente estaba Y llama la montado para, atención, y se llama ese periodo, esa fracción de la presentación como oscuridad, ¿no? exactamente, haciendo total, horrible, ¿no? Totalmente horrible. Ahí. Luego aparece la solidaridad, donde continúa este jinete del apocalipsis, y ahí aparecen las banderas que les decía de todas las naciones. Y este jinete va a llegar hasta Ajá. la palestra, al fondo, al frente mismo, Exactamente. donde están las autoridades de tanto nacionales, del Comité Olímpico, Presidente. etcétera. Y extrañamente, ahí en el Como una, fondo del cuadro, donde están los aros olímpicos, etcétera, y el mástil donde se va a izar la bandera que este personaje, este jinete siniestro va a entregar para su iza, aparece un becerro, exactamente. un becerro. Queridos amigos, no olvidemos, si repasamos los episodios del Antiguo Testamento, cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de las leyes de Dios, ya, y mientras estuvo él allá, Ujú. el pueblo hebreo que había sido liberado, sacado de Egipto, ante la demora, ante la ausencia de Moisés, construyeron, Un hicieron, becerro, fundieron un y becerro de hicieron oro. un becerro de oro Ujú. y empezaron a adorarlo. Y Dios, enojadísimo, manda a Moisés a Ujú. escarmentar al pueblo que él mismo había rescatado, ¿no? Y bueno, tal es la molestia de Dios y el castigo que se va a meritar esto, ¿cuál va a ser? 40 años va a tener que vagar este pueblo hebreo por todo el desierto hasta que muriese el último de esos idólatras. Imagínense acá, nadie sabe el propósito, aparece una cabeza de becerro, Toro. de un toro igual, ahí en la palestra, eh, delante de todas las autoridades, evocando ¿qué? ¿Qué
qué alusión a qué culto pagano, o sea, bueno. Así es. Y bueno, esa es la parte de solidaridad. Y hay una última palabra que sale en este desfile, eternidad, ¿no? Esa es la última palabra que se muestra allí. Es increíble, ¿no? Porque Mm. evidentemente toda la historia de la humanidad va a cerrar para definirse en la eternidad, una eternidad con luz en Con el oscuridad. cielo o en el infierno. No hay otra. No hay No hay otra, otra alternativa. no hay otra. O sea, y esto la tienen bien clara. Este director de toda esta, de todo este montaje, este señor Thomas Hollis, un depravado totalmente, ¿no? Que ha sido el que ha creado, digamos, el montaje de toda esta puesta en marcha de escenas, Ah, escenografías y personajes que se han ido mostrando, inclusive las palabras que las han puesto aquí, que seguro va a dar para hacer un análisis sí. muchísimo más profundo más adelante, Ahora, no perdamos, más tiempo. no perdamos el hecho de que al igual de que otros ejemplos en la historia respecto de personajes que incluso han sido popularmente conocidos, Así es, que por mofarse de Dios, sí. por apartar a Dios de sus vidas, pero dando un ejemplo, mal ejemplo al resto de la sociedad, Uh-huh. ¿ya? Está patente cómo Dios no ha dejado pasar una sola ofensa de esta índole. Y Y aquí estamos personas, ¿no? hablando de Estamos hablando persona, de y aquí estamos personas. hablando de toda una nación. Queridos amigos, vuelvan a revisar en nuestra página de YouTube el programa que hicimos sobre las revelaciones que hizo Nuestra Señora de La la Salet. Salet. Y van a ver, y contrastando con este acto público, de ofensa pública, ¿no? Cómo tantas cosas de lo que la Virgen Santísima predijo allí se fueron cumpliendo. Hay algo importante que decía el padre, eh, ahorita se me fue el nombre, pero le escuché hace poco, Martín, Santiago Martín, Martín. justamente, que él decía, no vamos a hablar de que toda la nación francesa ha hecho esta barbaridad. No. Vamos a hablar de que es un grupo de personas que son los organizadores que con una mente macabra han hecho este diseño y este montaje, Sí. ¿no? Pero no es toda la nación francesa, él dijo, claro, no son todos, no podemos generalizar a todos, porque allá hay buenos católicos, hay también el clero allá, en la Conferencia Episcopal de Francia, que se ha manifestado en contra de toda esta barbaridad. Entonces, obviamente, es un sector, un grupo de gente, pero lamentablemente, lo lamentable es que es en un evento de carácter mundial, donde Sí. París tenía en las manos la organización para que se muestre al mundo. Esto es lo terrible. Yo creo, miren, por tiempo y porque merece además un acto de reparación que queremos hacerlo acá en atención al pedido que hicieran mediante carta a la Conferencia Episcopal de Bolivia. Queridos amigos, y es tan breve el tiempo, realmente vamos a tener que dedicar un segundo programa tal vez, pero yo quisiera que entremos a recapitular para afianzar nuestro amor y nuestro celo como cristianos por las cosas de Cristo y de Dios nuestro Señor, Uh-huh. a entender, reafirmar en nosotros la importancia de la Sagrada Eucaristía. La teología moral para seglares, en este libro, obra insignia escrita por el padre Antonio Rollo Marín, padre dominico, Uh-huh. él señala, la Eucaristía fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en la última cena como verdadero y propio sacramento distinto y más excelente que los demás. Es de fe divina expresamente definida. ¿Y cómo? ¿Cómo consta expresamente? Por 3 medios, explica el teólogo. Por la Sagrada Escritura, que hemos dicho en algún programa y hemos explicado que es la verdad pública revelada por excelencia y a la que tenemos obligación de adherir por fe. Uh-huh. En la Sagrada Escritura dice, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio, diciendo, bebed todos de él, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Está en Mateo 26, 28.
Y lo mismo dicen San Marcos en capítulo 14, San Lucas en el capítulo 22 y San Pablo en Primera de Corintios capítulo 11. Segunda vertiente por la que se conoce, por el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia declaró expresamente así el Concilio de Trento contra los protestantes. Consta claramente por el magisterio de la Iglesia y por la naturaleza misma de las cosas, ya que la Eucaristía contiene real y verdaderamente al mismo Cristo, mientras que en los demás sacramentos se halla únicamente la virtud de Cristo. O sea, sacramento de la Eucaristía es la persona de Dios misma. Por eso a la Eucaristía se la llama Santísimo Sacramento y recibe de los fieles verdadera adoración de la tría como mismo Dios, como el mismo Dios, lo que sería un sacrílego aplicado a los demás sacramentos. Tercera vertiente, por la razón teológica. Santo Tomás de Aquino, dice el teólogo, expone hermosamente las razones por las que fue convenientísimo que Cristo instituyera la Eucaristía en la última cena. A saber, primero, porque era conveniente que Cristo se quedase con nosotros en forma invisible o sacramental poco antes de ausentarse en su forma visible o corporal. Segundo, porque la Eucaristía es un memorial de la pasión de Cristo y por lo mismo fue conveniente que se instituyera en la misma noche en que iba a comenzar la pasión. Tercero, para que los hombres estimasen más intensamente la Eucaristía, ya que las últimas acciones y palabras de un amigo querido que se ausenta se graban fuertemente en el alma y nunca se olvidan. Sí, al respecto, José, ¿no? Siempre hemos dicho que no habría tenido razón de ser la venida de Cristo al mundo si no hubiera decidido por los planes divinos quedarse en ese pequeño pedazo de pan, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en efecto, quienes vivimos esto, quienes tratamos de vivir nuestra fe a plenitud, pues estamos conscientes y seguros, esa certeza en el alma de que realmente cuando vamos a una misa o cuando hacemos una adoración eucarística, se la hacemos y recibimos a nuestro Señor Jesús real y verdaderamente, como nos dice Santo Tomás. Y en esto yo quiero no dejar pasar la oportunidad de incluso lo que dice el fundador de los Heraldos del Evangelio en su libro María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Qué bonito, fíjense lo que dice él. Y subtitula así una capite, dice, la fascinación de los ángeles oculta a los hombres. Y Monseñor dice, el periodo de la infancia y juventud de Jesús estuvo rodeado por una discreta y tenue penumbra, la cual velaba su verdadera personalidad. Así como a veces el sol se esconde sobre el océano de nubes, dejando permear solo una luminosidad diáfana que indica su posición en el firmamento, de manera análoga a nuestro Señor, se valía de su humanidad como escudo para eclipsar a la divinidad, permitiendo solamente suaves resplandores de ésta perceptibles a las almas más elegidas. Se trataba de algo similar a lo que ocurre en la presencia real en la Sagrada Eucaristía. Para un ciego de espíritu, no es más que un trozo de pan expuesto en una joya llamado ostensorio. Sin embargo, para un corazón impregnado de fe, allí está el mismo Dios que, escondido por detrás de un fino velo, escucha confidencias, consuela, aconseja, da esperanza, llena de paz y de serena alegría. El episodio de las bodas de Canaán dice, la Santísima Virgen
no solo tenía la intención de que su hijo obtuviera un milagro, nuestro Señor ya le había revelado a su madre y a San José también en la intimidad de la casa de Nazaret la futura institución del sacramento de la Eucaristía. Y Nuestra Señora ya había comulgado espiritualmente a lo largo de los años, nutriendo la esperanza de recibir el cuerpo y la sangre de su Hijo bajo las especies de pan y vino. Ver comenzar su vida pública en un clima tan favorable, la expectativa de que después de todo Él realizara la transubstanciación, hizo que María creara las condiciones para que Jesús celebrara la primera Eucaristía. Nuestra Señora anhelaba incluso en ese momento el milagro supremo, porque su espíritu audaz siempre quiso más. Al final, Nuestra Señora creó las condiciones para que Jesús realizara su primer milagro. Por tanto, al afirmar en las bodas de Canaán, nuestro Señor le dice: mujer, no ha llegado aún mi hora, ¿no ve? El Redentor profetizó que la Eucaristía sería instituida con motivo de su supremo sacrificio en el Gólgota. Sin embargo, el milagro que llevaría a cabo en Caná sería el preludio de la transubstanciación del vino en la preciosísima sangre de la nueva y eterna alianza. En la última cena, ya en el episodio mismo de la institución de la Eucaristía, Nuestra Señora estaba en el cenáculo. Nuestra Señora cuánto había rogado para que llegara ese día, como sus ardientes anhelos y sus comuniones espirituales hechas con devoción para mover los cielos. Habían apresurado los tiempos. Y cuánto ayudaron a preparar las almas de los apóstoles y discípulos para recibir el pan de los ángeles. Algo similar sucedió en Pentecostés. María reinó en la iglesia naciente con su presencia materna y la preparó para la venida de su esposo místico, el Espíritu Santo, exhortando a los fieles y orando por ellos. En conclusión, el mejor vino de la historia. Jesús se lo dio a los hombres para María. Y aún a través de María, Él dio su cuerpo y sangre a la iglesia, así como llenó a sus discípulos con el Espíritu Santo. De esta manera se entiende con cuánta justicia se atribuye a Nuestra Señora el título de medianera universal. Maravillosa narración, ¿no? De lo que acontece esa noche de la institución eucarística. Pero exaltamos esto, ¿no? Por ser el corazón de nuestra Santa Iglesia. No habría Iglesia Católica, tengan por seguro, hermanos, si no existiera este maravilloso sacramento de redención. El tiempo está pisándonos ya, José. Yo quisiera también exaltar aquí, sé que hay mucho todavía o ya nos falta un poco. Yo creo que tenemos que que tocar... volver a reforzar y profundizar más en un siguiente programa, así para no hacerlo así a la rápida. Tal vez simplemente aquí entonces para cerrar, que dentro de todo lo malo que hemos ido narrando al principio, hay deportistas que también al haber repudiado todo esto, hicieron exaltación, y aunque está prohibido en las Olimpiadas, mostraron su fe de una manera abierta, muy hermosa, una cruz en su pecho, dar gracias a Dios, hacerse la señal de la cruz así abiertamente, declararse que son profundamente católicas y todo esto, lo han venido haciendo hasta el día de hoy en las distintas participaciones que han tenido. Yo quisiera terminar con una oración que la Santísima Virgen enseñó en sus apariciones en Akita, Japón, que también la que vamos son a hacer muy como, relevantes, como tenemos reparación. que hablar, por supuesto. Entonces, concluiremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía, yo consagro mi cuerpo y mi alma para que sea enteramente uno con tu corazón, que está siendo sacrificado en todos los altares del mundo, y dando alabanza al Padre, rogando por la venida de su reino. Por favor, recibe este humilde ofrecimiento de mi ser. Úsame
como tú quieras para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de Dios, nunca me dejes estar separado de tu divino Hijo. Por favor, defiéndeme y protégeme como tu Hijo especial. Amén. Amén, amén. Qué hermosa oración, José. Invitamos asimismo a todos los que nos están escuchando a que se motiven a levantar sus voces al interior de sus grupos, movimientos, parroquias, En sus en familias, sus familias. en las 4 paredes de su habitación donde Dios mira en secreto. No nos quedemos callados. Una oración, una plegaria de reparación. De Realmente. reparación ante estas No ofensas. olvidemos solamente, queridos amigos, que es uno de los remedios que pidió Nuestra Señora en Fátima, por ejemplo, la comunión reparadora para detener el brazo justiciero de Dios. Así es, qué bonito que recuerdes esto, tanto los primeros sábados de mes dedicado al corazón inmaculado de María, como los primeros viernes de cada mes dedicados al Sagrado Corazón de Jesús. Y allí tenemos la oportunidad grande de hacer estos actos de reparación. Amén. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deo gracias, salve María. Salve María.